Me casé con él hace 8 años y hoy lo encontré en el altar, esperando casarse con otra. No grité, no lloré, solo caminé entre los bancos de la iglesia con el acta de matrimonio en la mano, mientras los invitados me miraban como si fuese una aparición. Algunos me reconocieron, otros solo vieron a una mujer de mediana edad con los ojos clavados en el novio. Pero él sí sabía exactamente quién era yo. Tomás, el hombre que me prometió amor eterno, el hombre que me pidió paciencia mientras se aclaraban las cosas, el hombre que seguía durmiendo en mi cama hace apenas 3 semanas. Y ahí estaba tomado de la mano de una joven hermosa, vestido con el mismo traje con el que me besó por primera vez en nuestra boda. El mismo traje, pero con otra mujer. Nadie esperaba que apareciera, menos él. Caminé firme hasta el altar, no para hacer un escándalo, no para recuperarlo. Vine a recordarle delante de todos que ya tiene esposa, que ese sí acepto sería ilegal y que algunos silencios no significan olvido, sino preparación, porque durante meses guardé el dolor. Me hice pequeña, me escondí detrás de la dignidad rota, pero hoy decidí que si alguien iba a hablar, esa iba a ser yo. Me llamo Lucía Delgado. Tengo 42 años y soy contadora desde los 22. Nunca fui una mujer de escándalos ni de decisiones impulsivas. Me educaron para ser discreta, para no hacer olas, para entender que el amor se cultiva con paciencia, incluso cuando la tierra parece seca. Conocí a Tomás en una jornada de capacitación fiscal. Yo estaba terminando mi segunda especialización y él había sido invitado como ponente. Era encantador, no en el sentido de las películas románticas, sino con esa seguridad sobria de alguien que siempre tiene una respuesta lista. Me gustó su manera de hablar, su humor irónico, su forma de observar el mundo, como si todo fuera un juego de piezas que él sabía cómo mover. Empezamos a salir poco después. Fue un romance tranquilo, casi adulto. No hubo grandes gestos ni promesas dramáticas, solo una sensación de compañía que me hacía sentir menos invisible. Me pidió matrimonio, con un anillo sencillo en una tarde lluviosa en que no funcionaba la calefacción del coche. Yo dije que sí, porque en ese momento creí que eso era suficiente, que el amor no tenía que parecerse a los libros. Nos casamos por lo civil sin fiesta, solo su hermana como testigo y mi mejor amiga Clara. No hubo vestido blanco ni vals, pero sí hubo una sonrisa en sus labios cuando firmamos el acta, la misma que yo recordaría años después, cuando todo se desmoronara. Vivimos juntos 13 años. Al principio todo fue fácil. Compartíamos café por las mañanas, hacíamos las compras los domingos, veíamos películas viejas en pijama. Teníamos problemas como cualquier pareja, pero no había gritos, ni maltratos, solo una distancia que comenzó a crecer sin que yo lo notara. Tomás empezó a viajar más seguido. Decía que eran congresos, asesorías, encuentros académicos. Yo lo creía. Quería creerlo. Y cuando llegaba me traía imanes para el refrigerador. Siempre decía, mira lo que encontré para ti. Pequeños gestos como migajas de una presencia que ya no estaba completa. Pero lo que más dolía no era su ausencia física, era el silencio emocional. Las conversaciones que ya no fluían, los abrazos que parecían mecánicos, las respuestas evasivas. Yo me acostaba antes que él. Cerraba los ojos y en la oscuridad me preguntaba si el amor puede morirse sin que nadie lo mate. Durante mucho tiempo me culpé. Pensaba que quizás me había vuelto aburrida, predecible, que los años me habían robado la chispa. Me esforzaba por parecer alegre, por proponer cenas escapadas, juegos, pero sus ojos siempre estaban en otra parte. No fue hasta hace 6 meses que descubrí su mentira.
Revisando un cajón en busca de un recibo, encontré un sobre de terciopelo azul. Dentro había una invitación de boda, snitzas, con nombre, fecha, lugar, vestimenta sugerida, todo perfectamente impreso, menos el detalle de que el novio ya estaba casado conmigo. Me quedé helada. Leí cada palabra al menos 10 veces. El nombre de la novia era Isabel Torres. Nunca la había escuchado. Pero cuando vi su foto en la página web de la escuela donde Tomás trabajaba como docente, entendí todo. Una joven de 27 años, alumna destacada. Su tesoro creativo, como él, solía referirse a algunos de sus pupilos. Esa era ella. Pasé días en shock. No dije nada. No lloré. Solo observaba. Y comencé a planear. No porque quisiera vengarme. No. Sino porque merecía que se dijera la verdad. Al menos una vez. Revisé nuestro acta de matrimonio. Confirmé que aún seguía vigente. No había divorcio ni separación legal. Solo abandono emocional y una traición a escondidas. Fotocopié el documento, lo guardé en una carpeta y marqué el día del casamiento de ellos en el calendario. Las semanas siguientes fueron las más solitarias de mi vida. No le conté a nadie, ni siquiera a Clara. Me aislé, pero cada noche al acostarme repetía lo mismo en mi cabeza. No vas a hacerlo por rencor, vas a hacerlo por ti. Y así, llegué al día de la boda. Me puse un vestido gris oscuro. No usé maquillaje. No llevaba joyas. Solo el sobre con el acta y una dignidad que creí haber perdido, pero que nunca me había abandonado del todo. El resto ya lo sabes. El día de la boda amaneció con un cielo plomizo. La ciudad parecía suspendida en un suspiro largo, como si el universo supiera que algo estaba por romperse. Yo me desperté a las 6. No dormí más de 2 horas. Tenía los ojos hinchados, pero no de llorar, sino de pensar demasiado. Revisé por última vez el acta de matrimonio. Comprobé que todo estuviera en orden. Lo guardé en una carpeta dura de esas que usaba en la oficina para archivar balances. Me vestí con una blusa sobria, una falda que hacía años no usaba y unos zapatos que ya no combinaban con nada, salvo con mi estado de ánimo. La iglesia quedaba en el barrio de San Jerónimo, una zona elegante, con árboles centenarios y faroles de hierro. Había llegado media hora antes, sin saber muy bien por qué. Me senté en una banca del parque que estaba justo al frente. Desde ahí veía llegar a los invitados mujeres, en vestidos largos, hombres en trajes entallados, risas contenidas y celulares alzados para tomar fotos. El auto antiguo que traía a la novia llegó a las 11 en punto. La vi bajar. Era hermosa, joven, radiante. Tenía ese tipo de belleza serena que solo tienen las mujeres que aún no han sido traicionadas. Tomás salió minutos después por la puerta lateral de la iglesia. Se veía nervioso. Se ajustaba el cuello de la camisa, caminaba rápido, saludaba sin mirar a los ojos. Cuando lo vi, sentí náuseas. No por él, por mí, por todo lo que me había tragado en silencio durante años. Esperé a que todos entraran, y entonces crucé la calle. Cada paso retumbaba dentro de mí como un tambor. No sentía miedo, solo un temblor que me nacía desde los tobillos y me subía hasta la garganta. La iglesia estaba llena. Había música suave. El aire olía a incienso y flores frescas. Los bancos de madera brillaban y los vitrales filtraban la luz, como si todo fuera parte de una escena de película. Avancé por el pasillo central. La gente comenzó a girarse para verme. Primero curiosidad, luego incomodidad. Algunas cejas fruncidas, algunos cuchicheos. Pero yo no miraba a nadie, solo al altar, solo a él. Tomás me vio cuando faltaban 5 pasos para llegar al frente. Su rostro se contrajo como si hubiera visto un fantasma. No dijo nada, ni se movió. Y eso fue lo que más me dolió,
No tuvo el valor de hacer nada. Isabel lo miró confundida. «¿Quién es ella?», preguntó en voz baja. Él no respondió. Yo saqué el acta del sobre, la desplegué con ambas manos y leí: Lucía Delgado y Tomás Herrera. Matrimonio legalizado el 14 de junio de 2012. Número de acta 226B. Registro civil de la ciudad de Puebla. Estado vigente. Hubo un silencio largo, tan largo que pude escuchar el zumbido de las lámparas. Él ya está casado, dije sin levantar la voz. Conmigo. Y nunca se ha divorciado. Un murmullo recorrió los bancos como un relámpago. La madre de Tomás se levantó visiblemente pálida. El sacerdote bajó lentamente el misal. Isabel parpadeó 2 veces sin entender. Luego giró hacia Tomás. Es cierto. Él intentó hablar. Balbuceó. Dijo algo como: «No es lo que parece». Y en ese momento supe que lo había perdido todo. Isabel no gritó, no lo golpeó. Solo bajó la vista, recogió la cola de su vestido y dio un paso hacia atrás. Luego otro y otro, hasta que estuvo lo suficientemente lejos como para que ya no pareciera una novia, sino una mujer escapando. Se volvió hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de rabia. Me miró como si entendiera, como si en ese segundo entre ella y yo se tejiera un puente silencioso. 2 mujeres, 2 traiciones, un solo verdugo. Salió caminando sola, despacio, con la cabeza alta y sin mirar atrás. Yo también salí. No me quedé a ver cómo terminaba el espectáculo. No era mi lugar, no era mi guerra, solo era mi verdad. Mientras caminaba hacia la puerta escuché a alguien decir: «¿Y ahora qué va a pasar?». Y quise responder: «Ahora empieza la parte en que él aprende lo que es quedarse solo». No supe cuántos pasos di hasta salir de la iglesia. Solo recuerdo el sonido de mis tacones sobre el mármol, la puerta que crujió al abrirse, y el golpe de aire fresco que me cortó la piel como una bofetada de realidad. Afuera, todo seguía igual, el sol peleando entre las nubes, los coches pasando sin saber lo que acababa de ocurrir detrás de esos muros. Caminé 2 cuadras. No tenía un destino. Solo necesitaba alejarme. Me senté en una banca frente a una tienda cerrada. Tenía las manos frías, pero no temblaban. Por primera vez en mucho tiempo no me temblaban. Saqué el acta de matrimonio, la miré unos segundos y la volví a guardar. No era un trofeo, era un cierre. La prueba de que al menos una vez en mi vida no me callé. No supe nada de Tomás en los días siguientes. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una explicación. Quizás pensó que no valía la pena. O quizás por primera vez sintió el peso del miedo. Pero sí supe de Isabel. Fue ella quien me buscó. Una tarde, llamaron a la puerta de mi departamento. Abrí sin pensar, y la vi allí con el rostro limpio sin maquillaje, con una carpeta en la mano, y los ojos llenos de algo que no supe nombrar al principio. Tristeza. Rabia no. Era algo más raro respeto. «¿Podemos hablar?», dijo. Asentí. No nos dijimos nada durante los primeros minutos. Preparé café, aunque ninguna de las 2 lo tocó. Ella colocó su carpeta sobre la mesa. Dentro estaban los papeles para anular el compromiso, las reservas del salón, los contratos del catering. Todo cancelado. «No sabía que estaba casado», me dijo. «Jamás me habría involucrado si lo hubiera sabido». «No lo sabías». «Yo tampoco supe en qué momento dejó de serme fiel», respondí. Se hizo un silencio largo, uno que no incomodaba, uno de esos que solo pueden compartir quienes han sido heridas por el mismo filo. Durante más de 1 hora hablamos, no de él, sino de nosotras, de lo que dimos, de lo que creímos, de lo que ya no queremos volver a tolerar. Isabel me contó que había sido alumna de Tomás hacía años, que la hizo sentir especial vista, que pensó que el amor podía existir incluso con diferencia de edad.
que nunca imaginó estar repitiendo una historia ya escrita. No éramos rivales, éramos reflejos. Dos mujeres que sin saberlo habían vivido capítulos paralelos de un libro sucio, escrito por el mismo autor. Le ofrecí quedarte a cenar. Aceptó. Comimos sopa y pan viejo, pero fue una de las cenas más sinceras de mi vida. Al despedirse, me abrazó. No fue un abrazo tímido ni frágil, fue firme. Y en ese gesto comprendí algo que nunca había entendido del todo, que las mujeres no deben pelearse por un hombre que no las merecía a ninguna de las dos. Los días que siguieron fueron extrañamente pacíficos. Isabel y yo nos enviábamos mensajes, a veces compartíamos memes absurdos o hablábamos de cine. Nos habíamos convertido sin querer en una especie de salvavidas mutuos. Mientras tanto, Tomás cayó. Me llegaron rumores que en su escuela ya nadie lo saludaba, que cancelaron su contrato, que algunos padres de familia se quejaron, que su reputación tan cuidadosamente construida se resquebrajaba como yeso viejo. Supe también que intentó contactar a Isabel. Ella no respondió, que fue al edificio donde vivía. Le cerraron la puerta, que escribió en redes sociales mensajes ambiguos como buscando lástima. No la consiguió. Me hubiera gustado decir que sentí pena, que una parte de mí quiso ayudarlo, pero no. Lo único que sentí fue justicia, no venganza, justicia. La exacta proporción de consecuencia para alguien que jugó con la vida de dos personas. Una mañana pasé por el café donde solíamos ir los sábados. Lo vi sentado en la mesa del fondo, solo mirando su celular con el ceño fruncido. Frente a él, una taza de café ya fría y una silla vacía. No entré, no lo saludé. Solo seguí caminando. Esa fue la última vez que lo vi. Después de todo, no hubo necesidad de hablar más de él. Isabel empezó a viajar. Renunció a su trabajo, vendió algunas cosas y se fue a recorrer el sur de Francia. Me mandaba postales desde pueblos pequeños, donde el tiempo parecía haberse detenido. En cada carta había una frase que me hacía sonreír. Hoy caminé sin mirar atrás. Yo, por mi parte, retomé algo que había enterrado hace años, la pintura. De joven solía dibujar en cuadernos escolares, pero lo dejé porque Tomás decía que era una pérdida de tiempo para alguien tan ordenada como tú. Ahora cada tarde sacaba mis pinceles, ponía música suave y me perdía en colores que no necesitaban explicación. No hablábamos todos los días. A veces pasaban semanas sin contacto, pero sabíamos que estábamos ahí, que si alguna se caía, la otra sostendría. Y él se desdibujó, como una mancha de tinta que se va aclarando con el agua. Nadie hablaba ya de Tomás. Su nombre dejó de tener peso. Dejó de aparecer en conversaciones, en redes, en recuerdos. Una tarde, mientras organizaba papeles, encontré el acta de matrimonio. Lo miré con calma. No me dio rabia, ni tristeza. Solo lo rompí en pequeños pedazos y los arrojé al viento desde el balcón. No por despecho, sino porque ya no me definía, ya no me pertenecía, como tampoco él. A veces la gente me pregunta si volveré a enamorarme, y yo sonrío, porque la respuesta es sencilla, ya lo hice. Me volví a amar a mí, a mi tiempo, a mi voz, a mis elecciones. Y si alguna vez me pregunto si fue justo, si todo este dolor tenía sentido, me basta con recordar la mirada de Isabel al alejarse del altar, la forma en que alzó el rostro, el paso firme, el silencio que pesó más que cualquier palabra. ¿Lo habría hecho alguien por mí? ¿Alguna vez has sentido que te borran? Mientras aún estás ahí, nosotras sí. Y por eso aprendimos a escribir de nuevo nuestras propias historias. Hoy ya casi nadie recuerda su nombre. Las nuevas generaciones de estudiantes nunca escucharon hablar de él.
En la oficina donde trabajo sus anécdotas dejaron de contarse. Y yo, Lucía Delgado, he dejado de ser la esposa de para ser simplemente yo. Vivo en un apartamento pequeño con una terraza donde crecen plantas torcidas, pero resistentes. Isabel me envía fotos de los lugares que visita. En una de ellas aparece sentada frente al mar, con un libro en la mano y una cicatriz apenas visible en la muñeca. Dice que no la esconde, que le recuerda que sobrevivió. A veces sueño con la iglesia, no con el momento exacto, sino con el sonido. Ese silencio absoluto cuando leí el acta, ese segundo en que todo lo falso se rompió y lo verdadero encontró su espacio. No fue venganza, fue una grieta necesaria. Nunca sabré si él entendió la magnitud de lo que hizo, pero ya no importa, porque la justicia no siempre se grita, a veces solo ocurre. En la vida real el castigo no es la cárcel, ni el escándalo. Es la soledad de quien lo tenía todo y decidió jugar con ello. A veces, en las noches tranquilas, salgo a la terraza y me pregunto cómo es que llegué hasta aquí. Y la respuesta llega sin dramatismo. Una mujer cansada del silencio decidió hablar, y cuando lo hizo, otra mujer decidió escuchar, y caminar juntas fue más sanador que cualquier perdón. Hoy no me interesa saber qué hace Tomás. No me quita el sueño si ha cambiado o si sigue mintiendo, porque al final la vida le quitó lo que no supo cuidar a dos mujeres que, lejos de odiarse, eligieron reconstruirse. Algunos hombres rompen mujeres creyendo que nunca sanarán, pero a veces dos corazones rotos se encuentran y aprenden a latir más fuerte juntas. Hay verdades que duelen, pero liberan. Y hay mujeres que en lugar de romperse para siempre, aprenden a reconstruirse desde el mismo lugar donde fueron traicionadas. Lucía e Isabel no fueron enemigas, fueron testigos una de la otra, y juntas en silencio recordaron al mundo que no hay acto más poderoso que elegirte a ti misma cuando todos esperan que calles. Si esta historia tocó alguna parte de ti, si alguna vez sentiste que te borraban mientras aún estabas de pie, déjanos tu comentario. Queremos leerte, queremos escuchar tu verdad. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y seguirnos para más historias que merecen ser contadas, porque hay silencios que solo se rompen cuando alguien se atreve a hablar.